vamos a hablar un poco sobre el temor de Dios, que esto implica, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia también. Y pues quiero empezar diciendo que el temor de Dios, hermanas, es algo muy fundamental en la Biblia y para nosotros. Y también creo que puede ser fácilmente malinterpretado. Cuando hablamos del temor a Dios, no necesariamente se refiere a un miedo que nos paraliza o cuando le tenemos terror a algo, cuando le tenemos pánico a algo, sino más bien una reverencia profunda, y eso lo vamos a ver. Una reverencia profunda, un respeto asombroso, una obediencia amorosa a Dios. Y aquí vamos a ver algunos puntos que son muy importantes para entender lo que es el temor a Dios. Pero yo quiero empezar, hermanas, en esta mañana, quiero empezar con lo que no es el temor a Dios, ¿ok? Vamos a empezar con lo que no es el temor a Dios. El temor a Dios no es un miedo o, como mencioné, un pánico, algo que nos paraliza. Dice, recordemos lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque en, el temor lleva en sí castigo. Entonces, ¿de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? O sea, la persona que teme no ha sido perfeccionada en el amor. Dios no, o sea, en nosotros, Dios no quiere esto, ¿verdad? Que vivamos aterrorizados por Él. No es el caso, ¿verdad? No es el punto aquí. Más bien que el temor a Jehová lleva con sí un amor al Señor, ¿verdad? No es una cobardía, el temor a Dios no es una cobardía. Más bien, el temor de Dios nos da valentía, ¿verdad? Imagínense que nosotros cuando nos sentimos intimidados, cuando sentimos algún tipo de miedo, ¿verdad? Al recordar que el Señor está con nosotros, más bien nos da seguridad, nos da valentía, nos hace ser valientes para hacer que cualquier cosa, no exactamente, para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, ¿verdad? Recordemos que en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, el temor a Dios nos da valentía para hacer lo correcto, ¿verdad? Incluso cuando es difícil, incluso cuando hay personas en nuestro alrededor que nos quieren hacer sentir mal por hacer lo correcto, o cuando quizás no estamos rodeados de las personas que nos animan a hacer lo correcto. Pero nosotros sabemos que esto le agrada a Dios. Por lo tanto, hay que ser valiente y hacer lo que a Dios le agrada. El temor a Dios no es miedo al castigo, ¿verdad? No necesariamente. Sabemos que nuestras acciones conllevan consecuencias, pero el creyente entiende esto, ¿verdad? Es parte de la justicia de Dios. Por lo tanto, el temor de Dios es diferente, ¿verdad? A lo que el mundo puede decir el temor a la justicia. Cuando le tememos a Dios, entendemos la justicia del Señor. Entendemos que Él, a través de ella, ¿verdad?, nos enseña, pero también nos muestra su amor. Entonces, es importante recordar que el temor a Dios no es un pánico, un miedo que nos paraliza, ¿verdad? No es cobardía, nos da valentía. Y no es el miedo al castigo. Entendemos que el Señor es un Dios justo, por lo tanto, Él ejerce su justicia. Entonces, aquí vamos a ver ahora lo que sí es el temor a Dios, ¿ok? Vamos a leer Salmos capítulo 33, versículo 8. Dice así:
Salmos 33, versículo 8 dice de la siguiente manera: Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Ok? Aquí es el temor a Dios, sí es una reverencia y un asombro por su grandeza, su majestad, su maravilla. Es reconocer la grandeza, su santidad y el poder y su majestad, ¿verdad? Del Señor. Es comprender que Él es el creador de todo y que nosotros somos sus criaturas. Por lo tanto, también debemos de temer a Jehová, dice toda la tierra, temblen ante él todos los habitantes del mundo, entendiendo su poder, su majestad, que él es el creador de todo. Es un respeto, el temor a Jehová es un respeto profundo, es reconocer su autoridad y su soberanía. Proverbios 1:7 lo declara de esta forma: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Reconocer su autoridad y su soberanía sobre nuestra vida, ¿verdad? Nosotros podemos hacer muchas cosas, nosotros podemos eh, decir que queremos hacer tantas cosas o podemos planear muchas cosas, tener muchos planes o muchas aspiraciones, pero debemos reconocer que el Señor es el autor de nuestra vida. Por medio de Él es que podemos hacer lo que hacemos en nuestra vida. No es por nuestras propias fuerzas, es porque Él lo ha permitido. Entonces hay que entender esto, ¿verdad? Porque muestra que le tememos, ¿verdad? Yo no puedo hacer algo desligándome del Señor. Cuando yo hago esto, muestro que el temor de Dios no está en mí. Por eso, en gran parte, cuando tenemos planes o queremos hacer algo, primeramente en nuestra mente ponemos a Dios, ¿verdad? Decimos, hay que poner esto en la mano del Señor, hay que pedir la guía de Dios, hay que buscar su aprobación, ¿verdad? Porque en nosotros hay un temor, ¿verdad? De querer hacer lo correcto, de que Él apruebe nuestros planes, de Él tengamos aprobación, ¿verdad? De que en el Señor encontremos la aprobación a lo que queremos hacer o a lo que planeamos hacer. Esto también muestra el temor a Dios. También, muy importante, que el temor a Dios es la obediencia, ¿verdad? El temor a Dios se traduce en un deseo sincero de obedecer sus mandamientos, ¿ok? No es una obediencia por obligación, no. El Señor no nos obliga a hacer nada. Lo que hacemos por Él es porque entendemos que le amamos y que le tememos. No lo hacemos por el miedo al castigo, sino por amor y el deseo que tenemos de agradarle. En Deuteronomio lo vemos de esta forma. Deuteronomio 10:12 nos dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? También es aborrecer el mal. Proverbio 8:13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice el Señor que Él aborrece estas cosas. Por lo tanto, nosotros como cristianos, el temor de Jehová nos ayuda a apartarnos del pecado, nos aparta de las cosas que deshonran a Dios y todo aquello que deshonra su nombre, ¿verdad? Es de nosotros cuando decimos que le tememos al Señor, nos requiere apartarnos del mal y no, no solo de las cosas como, ¿verdad? A veces muchas veces decimos, bueno, yo no hago lo que esta persona hace o yo no peco de esta manera, pero hermana, eso
eso requiere, o sea, todas las cosas que deshonran a Dios, la mentira, los celos, la envidia, ¿ok? Eh, enojo prolongado, estas cosas también deshonran a Dios. Entonces, es importante tener esto presente, ¿verdad? Que el Señor aborrece lo incorrecto, ¿verdad? Y la boca perversa. Entonces, también recordemos que el temor a Dios nos trae confianza y nos trae seguridad. Dice Salmo 145, versículo 19, dice, cumplirá, cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará el clamor de aquellos y los salvará. Aunque parezca contradictorio, el temor de Dios nos da fuerza, también una fuerte confianza, ¿verdad? Una fuerte confianza en saber en quién ponemos nuestra confianza, no en cualquiera persona, sino en el creador del universo, en la persona que nos creó, en la persona que nos da perdón, que nos da amor, ¿verdad? En esta, en Dios, ¿verdad? Es quien ponemos esta confianza, ¿verdad? El temor a Dios nos da confianza, no nos hace inseguros, ¿verdad? Hay muchas personas allá afuera que viven inseguros toda su vida. No saben quiénes son, no tienen una identidad, hacen lo que todo el mundo hace, imitan lo que todo el mundo hace, ¿verdad? No están seguros en sí mismos. Mas nosotros, cuando el temor de Dios está en nosotros, sabemos quiénes somos, ¿verdad? Estamos seguros de quiénes somos, aunque a veces no podemos estar rodeados de personas que creen lo mismo o estamos rodeados de personas que quizás no conocen a Dios. Aún en medio de esto, nosotros sabemos quiénes somos, ¿verdad? No tenemos, eh, no eh, nos hace sentir como que necesito hacer esto para ser incluido o necesito hacer aquello, decir esto para que las personas gusten de mí. No se trata de eso. Se trata de saber que mi seguridad, mi confianza está en el Señor por el hecho de que yo le temo, ¿ok? Pero aquí esta es mi parte favorita, ¿verdad? Y espero que le agrade esto también. El temor a Dios trae beneficios. ¿Y a quién no le gustan los beneficios, hermana? Todos nos gustan los beneficios. Todos queremos, ¿verdad? Sentirnos que estamos ganando algo cuando hacemos algo, ¿verdad? Cuando buscamos un trabajo, siempre buscamos cuáles son los beneficios, ¿verdad? Si me dan seguro de esto o seguro de aquello, o me dan un buen salario, o me dan vacaciones, ¿verdad? Cuando lo pensamos de esta manera. O cuando compramos algo, un producto o algo así, ¿verdad? Queremos saber cuáles son los beneficios, porque es una ventaja para nosotros, pero también el temor a Dios nos da beneficios, nos trae ventajas. Y una de ellas es la sabiduría, que es muy importante, ¿verdad? Y recordemos que Proverbio 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿verdad? Aquí, en este proverbio, nos describe el temor a Jehová como el conocimiento, ¿verdad? Muchas personas quieren adquirir estas cosas por medio de una buena educación, lo cual no está mal, ¿verdad? Pero es importante entender que aún sin estas cosas uno puede tener sabiduría, porque entendemos el temor a Jehová. También uno de los beneficios del temor a Jehová es larga vida y honra. Proverbios 22:4 nos dice, riquezas y honra y vida son re- remuneración de la humildad y del temor a Jehová. También Proverbios 14:26 nos dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y la esperanza que tendremos nosotros que somos sus hijos. Entonces, el temor a Jehová nos trae honra, nos trae paz
y nos trae seguridad. Y estas cosas, hermanas, solamente las adquirimos por medio de Dios, ¿verdad? Ahí vemos muchas personas de todas las edades, ¿verdad? En todo el mundo que no tienen paz, ¿verdad? No tienen seguridad. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo pienso, wow, somos, ¿verdad? Muy afortunados de entender que cuando yo le temo al Señor, eso trae paz a mi vida, ¿verdad? Yo no me tengo que preocupar por las cosas que suceden a mi alrededor, de la cual yo no tengo control, ¿verdad? Pero a pesar de que yo no tenga control de ellas, yo puedo pensar, wow, el Señor me da paz, me da seguridad, aún en medio de, de adversidad, aún en medio de cosas que parecen ser adversas, ¿verdad? El Señor así me permite experimentar paz y seguridad, pero eso solamente viene, ¿verdad? Cuando reconocemos que mi temor está en el Señor y no en lo de esta tierra. También nos trae bendición y provisión, ¿verdad? Dice Salmo 34:9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y también el temor a Dios nos trae santificación, ¿verdad? Santificación, dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios, ¿verdad? Recordemos que el temor a Dios no aparta del mal, no aparta del pecado, ¿verdad? No aparta de la inmundicia. Entonces, es importante, hermanas, entender que en el temor de Dios hay beneficios. Adquirimos sabiduría, paz, seguridad, honra y larga vida, provisión y bendición, y también en el temor de Jehová hay santificación, ¿verdad? Y quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos. Vamos a ver el ejemplo de José brevemente cuando vamos a Génesis capítulo 42, versículo 18. Dice así el texto, Génesis 42, versículo 18. Dice de esta manera. Dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios, dice. Y les dijo, haced esto, tengo dos versiones diferentes. Haced esto y viviréis. Yo temo a Dios, ¿verdad? Recordemos algo muy importante que sucedió en la historia de José. En muchas ocasiones, él demostró su temor a Dios, apartándose del mal. Uno de esos fue cuando le impidió pecar contra Potifar. ¿Recuerdan ese instante donde, recordemos, ¿verdad? La mujer de Potifar se le acerca, ¿verdad? Para tener relaciones con él. ¿Y qué él hace? Él huye, él se va. Y luego él declara, ¿cómo podrá él hacer este mal? ¿Verdad? Estando consciente de Dios, ¿verdad? Estando consciente de que Dios lo ve, de que Dios conoce, ¿verdad? Lo que hay dentro de él, cómo puede hacer este mal y pecar contra Dios. Entonces, aquí, en un momento, ¿verdad? Decisivo, en un momento, él tomó una decisión basada en el temor a Dios, ¿verdad? En alejarse del pecado, porque a Dios esto le desagrada. También lo vemos en Moisés, cuando llevó al pueblo de Israel, ¿verdad? A temer a Dios a través de sus mandamientos, de los mandamientos de Dios, y le demostró también el poder de Dios a través de sus mandamientos, a través de su palabra. Esto le llevó a apartarse del mal, por lo tanto demuestra el temor a Dios.
Entonces, hermana, es importante entender que estas cosas conllevan una aplicación práctica en nuestra vida diaria, ¿verdad? Cuando decimos que le tememos a Dios, esto se debe reflejar en nuestra vida cada día, ¿verdad? No solo algo que decimos, ¿verdad? Sino algo que se muestra con acción. Y es importante porque de esta manera, ¿verdad? Uno puede reflexionar en la grandeza de Dios como vimos en Salmo, ¿verdad? Demostrar asombro en la maravilla de Dios, en lo que Él hace en tu vida, en nuestro alrededor, aún en su creación, ¿verdad? Podemos ver en la creación de Dios lo maravilloso que Él es. Cuando reflexionamos en estas cosas y estamos conscientes de ellas, nos lleva a tener temor a Dios, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos dé un corazón que le tema, ¿verdad? Mostrándolo en la reverencia, ¿verdad? En la reverencia que le tenemos cuando nos acercamos a Él. Y en realidad en cada aspecto de nuestra vida. Obedecer sus mandamientos, ¿verdad? El temor de Dios se demuestra en nuestra obediencia diaria, ¿verdad? En recordar lo que dice su palabra, alejándonos del mal, ¿verdad? Cuando tememos a Dios, deseamos apartarnos de todo aquello que a Él le deshonra, que a Él le ofende, ¿verdad? Entonces, es importante, hermana, recordar que el temor a Dios, ¿verdad? El temor a Dios no es miedo, ¿verdad? No es pánico, no es algo que nos aterroriza, no, ¿verdad? No es eso. No es cobardía. El amor de Dios el temor a Dios nos da valentía, ¿verdad? Hacer lo que Él quiere de nosotros, aun cuando es difícil. No es miedo al castigo. Recordemos que Dios es un Dios justo y el que le teme entiende, ¿verdad? Que siempre va a haber justicia cuando hacemos cosas incorrectas. También recordemos que el temor a Dios es reverencia, es un respeto profundo, es una obediencia, es aborrecer el mal y esto nos trae confianza y seguridad, ¿verdad? Y los beneficios son que el temor a Dios nos da sabiduría, honra, larga vida, paz, bendición, provisión y santificación, ¿verdad? Vimos dos ejemplos, ¿verdad? Y cuando lo aplicamos, ¿verdad? Eso se demuestra en nuestra vida. Cuando la adoramos, ¿verdad? Nos acercamos al Señor con reverencia, entendiendo, ¿verdad? Lo que Él ha hecho por nosotros. Reflexionamos en su maravilla, en su grandeza, ¿verdad? En obedecer sus mandamientos, apartándonos del mal. Entonces, hermana, estas cosas, ¿verdad? Nos ayudan a entender que el temor a Jehová es parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? No es algo, ¿verdad? No lo debemos de ver como algo a lo cual le debemos de tener miedo, no. Algo que a Dios hay que darle, ¿verdad? Reverencia, apartarnos del mal, entender su maravilla, pero también entender que Él es un Dios justo, ¿verdad? Esto nos ayuda en nuestra vida diaria, ¿verdad? Nos da paz, nos da valentía, ¿verdad? Nos da seguridad, nos santifica. Con esto quiero dejarla en esta mañana, hermanas, que el Señor me la bendiga a cada una de ustedes.